¿Sabías que la NFL solía verse así? ¿Que el campo era mucho más pequeño o que los jugadores no usaban cascos? Mucho ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Todo comenzó en el 92, cuando el deporte fue robado. Inglaterra había inventado un juego loco llamado rugby, con este campo y esta pelota, pero los estadounidenses simplemente tomaron todo y lo llamaron fútbol. La única diferencia fue que hicieron el fútbol extremadamente peligroso. Aunque ambos deportes no usaban cascos ni pantalones, en lugar de placar, los jugadores de fútbol se peleaban a puñetazos, se arrancaban las orejas o incluso se sacaban los ojos. Era tan violento que, para 1906, más de 100 personas habían muerto jugando al fútbol y miles más quedaron discapacitadas. Pero en 1920, el fútbol pasó de ser un crimen a convertirse en un deporte organizado, cuando un jugador llamado Jim Thorpe formó la primera liga de fútbol profesional e introdujo algunas reglas para evitar tantas muertes. Se implementaron hombreras y cascos de cuero, se prohibieron las peleas a puñetazos y se legalizó el pase adelantado. Con todo esto, el juego se hizo más formal y se decidió nombrar la liga como la Asociación Estadounidense de Fútbol Profesional, APFA. Sin embargo, el nombre no convenció a muchos, así que 2 años después lo cambiaron. Así, en 1922, el mundo fue bendecido con la NFL. Ahora bien, en los primeros años, la liga era un desastre. No existía el Super Bowl ni un calendario fijo de juegos. De hecho, los equipos jugaban cuando querían. Los jugadores ganaban tan poco que no era un empleo de tiempo completo, por lo que la liga estaba llena de lecheros y mineros de carbón. Y si eras un fanático dispuesto a ver más allá de todo esto, ¿realmente ibas a apoyar a los Columbus Panhandles, los Moline Universal Tractors o lo que sea que fuera este equipo? Sí, esos eran equipos reales de la NFL. Ser fanático era casi imposible. La NFL también lo sabía porque la liga no crecía, y en los siguientes 20 años, las cosas solo empeoraron. 14 equipos diferentes se declararon en bancarrota, y los que sobrevivieron tuvieron que pedir préstamos para pagar a sus jugadores. Además, ni siquiera era la mejor liga de fútbol. El fútbol universitario era 20 veces más popular. Parecía el principio del fin, pero en 1949, la NFL encontró una solución brillante al implementar 3 cambios clave que ninguna otra liga tenía en ese momento. Estableció horarios de juego fijos. Comenzó a televisar los partidos. Introdujo los cascos de plástico para reducir las lesiones. El inventor de estos cascos estaba tan seguro de su eficacia que los probó él mismo, recibiendo un golpe directo en la cabeza. Además, llegaron nuevos equipos como los Colts, Browns y 49ers, y todos estos cambios funcionaron. En el 58, el campeonato de la NFL se convirtió en el evento deportivo más visto en la historia de la televisión. Los 2 equipos más grandes de la liga, los New York Giants y los Baltimore Colts, se enfrentaron en un partido muy reñido que terminó en el primer tiempo extra de muerte súbita. Esto hizo que todos sintonizaran el juego. Estoy hablando de 45 millones de personas, literalmente 9 veces más espectadores que el año anterior. Después de que los Colts ganaran, el partido fue apodado el mejor juego jamás jugado. En la década de los 60 se formó una liga rival, la AFL, con equipos como los Texans, Chargers, Raiders y Patriots. Sus dueños eran más ricos y codiciosos, así que intentaron acabar con la NFL de cualquier forma posible. Robando jugadores, quedándose con sus contratos de televisión y pagando sueldos tan altos que la NFL no podía competir. La NFL no tuvo más remedio que jugar sucio, arrebatando a las estrellas de la AFL. Pero después de 7 años de guerra, quedó claro que nadie estaba ganando. Para evitar la bancarrota, ambas ligas se fusionaron y nuevamente se consolidaron bajo el nombre de NFL. Ahora bien, aún quedan 9 capítulos más de la historia de la NFL por contar. En 1972 ocurrió una de las jugadas más controvertidas en la historia de la liga. Durante la última jugada de un juego de playoffs de la AFC, el mariscal de campo de los Steelers lanzó un pase que rebotó en el casco de un jugador y de alguna manera terminó en las manos de otro compañero, quien anotó el touchdown ganador.
Esta jugada fue tan increíble que se conoció como la recepción inmaculada. Sin embargo, había un problema. En ese entonces, una regla decía que si el balón tocaba a un jugador ofensivo, otro compañero no podía atraparlo, a menos que un defensor lo hubiera tocado primero. Pero al revisar las imágenes, era imposible determinar si un jugador defensivo lo había tocado. Esto provocó la ira de los jugadores y fanáticos de los Raiders, quienes aseguraban que la atrapada no debió contar. Un jugador de los Raiders declaró: "Cuando un tipo cruza la línea de gol, ¿es touchdown o no lo es? No marcaron un touchdown. No sabían si era touchdown. Salí y me dijeron que me alejara. No sabían qué pasó". Luego, el árbitro se fue al vestidor de los Steelers, hizo una llamada telefónica y al regresar, de repente dijo: "Touchdown". 10 minutos después, nuestro entrenador entró y dijo: "Chicos, nos jodieron. Lo llaman la recepción inmaculada, pero para mí es el engaño inmaculado". Hasta el día de hoy, la jugada sigue siendo polémica. El resto de la década fue dominación pura. Los Steelers construyeron una dinastía, ganando 3 Super Bowls en 4 años con 9 jugadores del Salón de la Fama en su equipo. También los Dallas Cowboys ganaron 2 Super Bowls y se hicieron conocidos como el equipo de América. Pero ningún equipo igualó a los Miami Dolphins, quienes en 1972 lograron la única temporada perfecta en la historia de la NFL con un récord de 17-0. Sin embargo, en la década de los 80s, la NFL tuvo que prepararse para su funeral. En 1985, los 49ers seleccionaron al mejor receptor abierto de todos los tiempos, un hombre que todavía tiene la mayor cantidad de yardas recibidas en la historia de la NFL y la mayor cantidad de touchdowns de todos los tiempos, el único e inigualable Jerry Rice. Pero no fue la única leyenda en los Niners, porque se asoció con el legendario mariscal de campo Joe Montana, y juntos dominaron el resto de los 80, ganando 2 Super Bowls. Estos dos eran estrellas de la NFL, pero en los 90, una estrella inesperada llegaría para robarse el centro de atención. El Super Bowl era lo más popular en la televisión, atrayendo un promedio de 80 millones de espectadores por año. Pero había un problema. El espectáculo de medio tiempo apestaba. Sabían que, si querían aumentar su audiencia, tenían que hacer algo que hiciera que todos hablaran del Super Bowl. Así que llamaron a la estrella más grande del mundo, Michael Jackson, y él hizo la actuación de su vida. La audiencia explotó hasta alcanzar unos increíbles 133 millones de espectadores. Fuegos artificiales, máquinas de viento y el propio Moonwalk formaron la pieza central de la transmisión televisiva de mayor audiencia de todos los tiempos. Este fue el momento en que el espectáculo de medio tiempo se convirtió en el evento más esperado del año. De hecho, la gente comenzó a sintonizar el Super Bowl solo para ver el espectáculo de medio tiempo, y eso sigue siendo así hasta el día de hoy. Era el 12 de junio de 1994. Todos estaban en sus quehaceres diarios cuando se supo que la exesposa de una de las mayores estrellas de la NFL, O.J. Simpson, había sido apuñalada hasta la muerte. La gente se sorprendió y comenzó a preguntarse si O.J. tenía algo que ver con eso. Pero solo un par de días después del asesinato, todas las estaciones de televisión recibieron una alerta de noticias de última hora. O.J. Simpson había desaparecido después de ser acusado de un crimen que sus fanáticos jamás habrían imaginado que pudiera cometer. Las cámaras captaron imágenes en vivo desde Los Ángeles. La policía creía que Simpson estaba en un vehículo y, según la radio policial, el pasajero del auto tenía un arma en la cabeza. Esto fue una locura. Imaginen a un jugador actual, como Tom Brady, huyendo de la justicia por un caso de asesinato. Era algo sin precedentes. Una vez que se corrió la voz, más de 95 millones de personas sintonizaron para ver a O.J. acelerando por la autopista de Los Ángeles, mientras casi atropellaba a civiles en la carretera. Finalmente, después de 45 minutos de persecución, O.J. se entregó. Pero el caso estaba lejos de terminar. Cuando Simpson fue a juicio, argumentó que no tenía nada que ver con los asesinatos, que las pruebas habían sido mal manejadas y que la policía había actuado de forma racista en su contra. Sin embargo, a pesar de su defensa, todas las señales apuntaban a que O.J. era culpable. Todo el público lo sabía. Después de todo,
¿Por qué huirías de la policía de esa manera si fueras inocente? Pero al final, una pieza crucial de evidencia salvó la vida de OJ. El elemento número 9. La sangre en el guante de Rockingham. Nosotros, el jurado, en la acción autorizada antes mencionada, encontramos al acusado, Orenthal James Simpson, no culpable del delito de asesinato. Sí, y todos los cargos contra él fueron retirados. Hasta el día de hoy, aunque legalmente inocente, mucha gente sigue creyendo que OJ realmente lo hizo. Y para ser honesto, es por cosas como esta. Después de terminar de filmar, OJ me dijo que tenía una sorpresa para mí, y realmente me sorprendió. Creo que era su idea de una broma. Este momento marcó el comienzo de una era en la que los jugadores de la NFL parecían estar perdiendo el control, porque el resto de los 90 estuvo lleno de escándalos. Ray Caruth contrató a un sicario para dispararle a su novia. Alonzo Spellman amenazó con suicidarse usando un teléfono fijo. Todo porque su médico llegó tarde a una cita. Cecil Collins fue arrestado por entrar en la casa de una mujer solo para verla dormir. Se quedó allí y simplemente la miró. Mientras el crimen dominaba los 90, el dinero gobernaba los 2000. Entre acuerdos de televisión y patrocinios, el negocio estaba en auge. La NFL ahora valía $12,000 millones, y los jugadores también estaban obteniendo grandes contratos. Para mantener felices a sus estrellas, la liga se vio obligada a pagar sumas astronómicas. Brett Favre firmó un contrato de $47 millones por 7 años. Randy Moss obtuvo $66 millones por 8 años. Incluso los safeties, como Lawyer Milloy, ganaban $36 millones por 7 años. Los jugadores de la NFL ya no recibían sueldos bajos. Pero en 2001, Drew Bledsoe rompió todos los récords. Era considerado el mejor mariscal de campo de la liga, y los Patriots querían asegurarse de que su estrella estuviera bien cuidada. Así que le ofrecieron un contrato récord de $103 millones por 10 años. Pero en 2001, todo ese dinero se desperdició. Inmediatamente después de firmar, Drew sufrió un colapso pulmonar y quedó fuera de juego por el resto de la temporada. Los Patriots eran favoritos para ganar ese año, pero ahora estaban sin su mariscal de campo estrella. Y lo peor de todo, tenían que depender de su mariscal de campo suplente. Un tipo sin experiencia fue la elección número 199 del draft. Era un chico alto y desgarbado que parecía no haber pisado nunca una sala de pesas. Corrió las 40 yardas en 5,2 segundos, convirtiéndose en uno de los mariscales de campo más lentos en la historia del Combine. Ese chico era Tom Brady. Brady llegó a los Patriots como suplente de Drew Bledsoe, el mariscal de campo titular. En su primer año, lanzó solo 3 pases, completando 1 para 6 yardas. Parecía un jugador sin futuro, hasta que todo cambió en 2001. Drew Bledsoe sufrió una lesión grave, dejando a los Patriots sin su mariscal de campo estrella. En su lugar, entró Brady, quien, contra todo pronóstico, tomó el control del equipo y los llevó al Super Bowl, ganándolo en su primera temporada como titular. Así, Tom Brady no solo se convirtió en la cara de los Patriots, sino en la de toda la NFL. Si no fuera por la lesión de Bledsoe, el legado de Brady quizá nunca hubiera existido. Pero en 2003, otro mariscal de campo estaba dominando la liga: Michael Vick. Por primera vez en la historia, la NFL vio a un mariscal de campo que podía vencerte sin ayuda. Vick tenía la velocidad de un corredor y un brazo que lanzaba bombas como el mejor pasador. Antes de él, los mariscales de campo solo entregaban o lanzaban el balón, pero ahora las defensas tenían que preocuparse de que uno de ellos corriera directamente hasta la zona de anotación. Su estilo de juego revolucionó la NFL y allanó el camino para futuras amenazas duales como Lamar Jackson, Cam Newton y Russell Wilson. En este punto, la NFL estaba en su mejor momento. Pero algo pasó en 2004. Durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 38, más de 144 millones de personas estaban viendo en vivo cuando ocurrió un momento que marcaría la historia: el Nipplegate.
Janet Jackson y Justin Timberlake estaban en el escenario. Se suponía que Justin debía arrancar una parte del disfraz de Janet para revelar otra capa de su atuendo, pero algo salió mal y la prenda expuso más de lo esperado. Mientras el mundo debatía el escándalo, en la NFL no pasaba mucho emocionante. Peyton Manning dominaba la liga, ganó su segundo MVP y llevó a casa su primer anillo. También, la NFL tomó una de sus decisiones más tontas: prohibir las celebraciones de touchdown. Pero en 2007, un escándalo realmente golpeó al fanático. La reputación de todo un equipo quedó arruinada. En la primera semana de la temporada, los Patriots estaban destruyendo a los Jets. Parecía que sabían exactamente cada jugada que los Jets iban a hacer, y eso fue porque realmente lo sabían. Se descubrió que los Patriots estaban espiando a los Jets usando cámaras ocultas. Y cuando la NFL lanzó una investigación, descubrió que Nueva Inglaterra llevaba haciéndolo en secreto por casi 8 años. Sí, los Patriots eran unos malditos tramposos. Como castigo, la NFL los multó con $250,000 y los obligó a renunciar a su selección de primera ronda del draft de 2008. Pero ni siquiera eso los detuvo. Esa misma temporada, los Patriots dominaron la liga. Tuvieron una de las mejores plantillas de la historia, con jugadores como Randy Moss, Lawrence Maroney, Vince Wilfork y Sammy Morris, junto a Tom Brady. Juntos, lograron un récord perfecto de 16-0. Solo les quedaba ganar el Super Bowl para completar una temporada invicta. Con 1 minuto por jugar, los Patriots estaban arriba en el marcador y parecía que la victoria estaba asegurada, hasta que los Giants lograron la mejor atrapada en la historia de la NFL. David Tyree saltó como si fuera un jugador de baloncesto y atrapó el balón contra su casco. Los Giants ganaron el Super Bowl. Para Brady y los Patriots, fue el peor momento de sus vidas. Pero Brady tenía solo 30 años. Sabía que volvería el próximo año mejor que nunca. Bueno, eso si no lo hubieran intentado asesinar, porque en 2009 atraparon a los Saints tratando de matar mariscales de campo. Después de los playoffs, los Vikings presentaron una queja a la NFL, acusando a los Saints de intentar lesionarlos a propósito. La liga inició una investigación, y lo que descubrieron fue siniestro. Se filtró una grabación de un entrenador de los Saints diciendo esto a sus jugadores. Los Saints estaban ofreciendo bonificaciones a los jugadores por desgarrar ligamentos cruzados anteriores, golpear a jugadores con lesiones existentes, pagar $35,000 para intentar lesionar permanentemente a Brett Favre. Pero al final, los Saints fueron los más afectados. 4 jugadores fueron suspendidos por un total de 31 juegos. 2 entrenadores fueron suspendidos por toda la temporada. En los siguientes años, la NFL vio algunos de los momentos más ridículos de su historia. Marshawn Lynch anotó un touchdown tan brutal que los fanáticos causaron un terremoto de magnitud 2.0. Brett Favre envió fotos desnudas a una empleada de los Jets y fue multado con $50,000. Una tormenta de nieve colapsó el estadio de los Vikings, causando 18.3 millones en daños. Fue una locura. Pero lo más ridículo fue cuando la NFL casi arruina la liga por una temporada entera. Los árbitros se sintieron sobrecargados y mal pagados, así que se declararon en huelga. Dijeron que la NFL era un montón de tacaños y que no volverían a trabajar hasta conseguir un trato justo. La NFL respondió riéndose en su cara y contrató a los peores árbitros de reemplazo imaginables. Había árbitros que solo habían arbitrado un juego de secundaria, e incluso algunos que solo habían trabajado en la Lingerie Football League. Sí, esos eran los tipos que ahora controlaban la NFL, y fue tan horrible como esperabas. Estaban en el campo haciendo llamadas erróneas y arruinando por completo los juegos, como el de mayo, donde en el último segundo, los Seahawks ganaron con una atrapada que no debería haber contado. Los fanáticos reaccionaron y comenzaron el hashtag cosas mejores que los árbitros de reemplazo. Incluso empezaron a boicotear la NFL. Obama tuiteó al respecto. Afortunadamente, esa pesadilla solo duró unas 3 semanas.
La NFL finalmente hizo un trato con sus árbitros, dándoles un importante aumento de salario y beneficios. Después, el comisionado incluso se disculpó con los fanáticos, diciendo: "Lamentamos tener que hacerles pasar por esto. Lamentamos hacerle pasar al público en general por esto". El resto de la década tuvo algunos de los momentos más legendarios en la historia de la NFL. La atrapada más increíble de todos los tiempos por Odell Beckham Jr., el milagro de los Packers en Motown, y los Seahawks tirando el Super Bowl en la línea de 1 yarda. Sí, eso duele. Pero hubo un momento que será recordado por todas las razones equivocadas: el mayor escándalo de trampas en la historia de los deportes. Durante los playoffs de 2015, los New England Patriots se enfrentaban a los Colts cuando Tom Brady lanzó un pase que fue interceptado. Pero en lugar de celebrar, los Colts estaban molestos porque el balón se sentía desinflado. Lo llevaron a la línea lateral y se lo mostraron al árbitro. Lo que sucedió después sorprendió a todo el mundo. Pero hubo un momento que será recordado por todas las razones equivocadas: el mayor escándalo de trampas en la historia de los deportes. Durante los playoffs de 2015, los New England Patriots se enfrentaban a los Colts cuando Tom Brady lanzó un pase que fue interceptado. Pero en lugar de celebrar, los Colts estaban molestos porque el balón se sentía desinflado. Lo llevaron a la línea lateral y se lo mostraron al árbitro. Lo que sucedió después sorprendió a todo el mundo. El escándalo de Deflategate comenzó a dominar los medios. Los programas de radio, los programas de la mañana, todo se trataba de la pelota. La NFL encontró que 11 de las 12 pelotas de los Patriots estaban ilegalmente desinfladas. Los Patriots fueron criticados y llamados tramposos una vez más, y muchos programas deportivos acusaron a Tom Brady de ser el líder de la operación, ya que él era el que lanzaba los balones. La NFL descubrió algunos textos sospechosos entre Brady y un par de empleados de los Patriots hablando sobre bombas de aire y agujas para inflar pelotas. Uno de los empleados incluso lo llamó el desinflador. Después de una investigación de 1 año, la NFL penalizó a los Patriots, suspendiendo a Tom Brady durante 4 juegos, tomando 2 selecciones de primera ronda y multando al equipo con $1 millón. Pero aún así, no fue suficiente para arruinar la carrera de Brady. Esa temporada, Brady hizo la mayor remontada en la historia de la NFL. Después de lidiar con la suspensión para comenzar el año, Tom llevó a los Patriots al Super Bowl, y a pesar de estar 28-3 abajo, con solo 15 minutos restantes en el juego, regresaron y ganaron. Después de esto, Tom Brady se convirtió en el indiscutible GOAT, el mejor jugador de la historia de la NFL, y no hay debate sobre esto ahora. Entre 2017 y 20, la NFL vivió su periodo más loco. Los Browns perdieron todos los juegos durante casi 2 años seguidos. Aaron Hernández se volvió loco. Robert Kraft, dueño de los Patriots, fue arrestado por frotarse en un spa. Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional. Gronk rompió el trofeo del Super Bowl. Los fanáticos de los Saints intentaron demandar a la NFL, y Tom Brady fue a los Buccaneers y ganó su 7º anillo a los 42 años. Sí, las cosas se pusieron bastante ridículas. Pero ahora tenemos que hablar del jugador más ridículo en la historia de la NFL. Un tipo conocido por saltar a las nueces de los postes de la portería, twerking después de los touchdowns e incluso llegando a la práctica en un globo aerostático. Estoy hablando de Antonio Brown. En 2022, la NFL lo vio perder la cabeza porque, literalmente, se retiró en medio de un juego. Antonio Brown se enojó mucho al margen, se quitó las sombreras, y Mike Evans y Ojocha Howard intentaron convencerlo de que se las pusiera de nuevo. Obviamente no pudieron. Brown arrojó sus sombreras, su camisa y su guante a la multitud, y luego corrió por el campo mientras el juego aún continuaba, haciendo una señal de paz a la multitud. Esa fue la última vez que vimos a AB en la NFL. Desde entonces, el juego ha tenido grandes cambios. Tom Brady se retiró, los Raiders se mudaron a Las Vegas, y estrellas como Patrick Mahomes ahora ganan $53 millones por un contrato de 10 años, lo que equivale a $500 millones por lanzar una pelota. Y esto es solo el principio. Recientemente,
la NFL lanzó un documental que expone sus planes para implementar inteligencia artificial, IA, en el fútbol. Anunciaron que sabrán exactamente qué jugada ejecutará el equipo A, porque la IA les mostrará las jugadas antes de que sucedan. También podrán analizar las estadísticas de próxima generación y superponer las rutas de los jugadores para entender la jugada antes de que suceda. Pero eso no es todo, porque muy pronto los jugadores no podrán hacer nada sin una cámara sobre ellos. La NFL planea rastrear a los jugadores utilizando software de IA y quieren poner micrófonos en cada jugador para que los fanáticos puedan elegir a quién escuchar. Además, ha habido discusiones sobre reemplazar a los árbitros con IA. Este es el futuro de la NFL, y ten en cuenta que solo llevamos unos pocos años con la IA. Así que, en 5 a 10 años, el juego será completamente diferente.